Ahora nos vamos con nuestra compañera Laura, que va a hacer una entrevista a Cristina Villanueva para conocerla un poco mejor. Sí, pues así es. Hoy nos encontramos con Cristina Villanueva, que nos va a contar un poco sus impresiones también ante esta noticia de última hora y poder conocerla un poco mejor acerca de también la situación que supone que está pasando ahora mismo el periodismo y cuál es su punto de vista. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar era ¿cómo consideras que ha influido la figura de Suárez en la política española y sobre todo en la historia de España? Buenos días, pues está claro que fue clave en la memoria de nuestro país. Trabajó, todo el mundo lo dice, ¿no? La transición nace de su figura, porque hay un dato muy interesante de Adolfo Suárez, que él fue presidente de la Falange y el rey confía en él para llevar un proceso democrático adelante. El rey se jugaba mucho, se jugaba su reinado, porque muy pocos supieron ver la valía que tenía como dialogante y hombre de consenso, ¿no? Y sorprendió a todo el mundo. Está claro que la figura en ese instante era importante. ¿Destacarías que los políticos de antes, entre los que se encuentra Suárez, son vocacionales y quizás ahora la política pasa por un momento en el que se ha profesionalizado más? Pues yo no haría distinciones entre los políticos de ahora y los de antes, porque podemos caer en ese pecado de que lo de antes siempre es mejor, ¿no? Porque parece que el tiempo endulza un poco las situaciones. No creo que sea así. Creo que en aquel momento hubo altura de miras en muchas personalidades, no solo en Adolfo Suárez, por supuesto era el primero, porque supo ver más allá de su pura ideología, ¿no? Pero hubo muchos políticos también a la altura de las circunstancias. La política, como el periodismo, creemos que es una profesión que debe ser vocacional y por eso queríamos preguntarte cuál crees que debería ser el objetivo y la razón en los que se sustente el periodismo ahora mismo. ¿El objetivo y la razón en la que se sustente el periodismo? Hombre, está claro que vocacional tiene que ser, ¿no? el periodismo, pero también se ha convertido en un modo de vida. Tampoco, o sea, el problema de cuando se habla de las vocaciones, tanto en política como en periodismo, es que parece que se tenga que trabajar gratis y eso tampoco es, ¿no? Gratis no trabajo es una campaña que además existe en la actualidad entre muchos periodistas porque se está abusando mucho de la precariedad laboral y abusando del periodismo y precisamente de esa vocacionalidad del periodismo. Entonces, yo creo que no tiene que ser vocacional personalmente como periodista, pero no verlo como una vocación a nivel empresarial. Es una profesión, hay que pagar y yo creo que los políticos al final tienen que estar remunerados, porque es que si no estamos limitando también el acceso a muchas personas pues que no podrían dedicarse a la política si no tuvieran un sueldo. Quiero decir que hay que tener cuidado también un poco con eso. En cuanto al periodismo, ¿qué crees que determina el periodismo? ¿La sociedad o la sociedad está determinada por el periodismo? Si el periodismo no se deja determinar por la sociedad es que está ajena a la realidad, entonces no va a ser un periodismo bueno, ¿no? Porque no va a informar, no va a comunicar, no va a tener esa conexión con el público y con el ciudadano. O sea que están interrelacionados en realidad, ¿no? Y yo creo que la función primordial del periodismo siempre tiene que ser controlar y limitar los poderes. En cuanto a los poderes, has trabajado mucho tiempo en televisión española y estamos viendo cómo las televisiones como Canal No o Telemadrid están teniendo problemas, incluso la 1 está bajando su audiencia cuando los informativos eran premiados y reconocidos internacionalmente. ¿Crees que la mejor televisión pública tendría que depender de influencias políticas o de quién esté en el gobierno o no? A ver, la televisión pública tiene que estar garantizada, gobierne quien gobierne. Pero para eso es una televisión pública, es un bien de todos. No se puede regir tampoco por las audiencias siempre, porque es verdad que hay programas culturales de divulgación científica. La televisión pública tiene una gran labor social que hacer ahí, ¿no? Y está claro que esos no son los grandes programas de audiencias, pero que tienen que existir porque es una manera también de que la gente llegue al conocimiento y es una función que la televisión pública tiene que hacer sí o sí. Entonces los políticos tienen que saber que la tele no es suya, es que es de los ciudadanos. Cuando los medios toman partido por alguien que no sea los ciudadanos, que pueden estar
en posiciones más radicales al lado del poder, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que la imagen del periodismo se ve dañada por esos extremos o medios de comunicación que no les dan voz a las personas sino a otros intereses? Sí, creo que sí, claramente sí. Y por eso hacen un flaco favor a nuestra profesión, ¿no? Al final el no saber comportarte y no estar en lo que te pertoca como político nos está colocando en una situación muy complicada. En el último, bueno, no en el último CIS, pero el CIS de hace unos meses, jueces y periodistas eran los peor valorados por los ciudadanos. Entonces es que estamos a la cola. Si nos valoran tan poco, quiere decir realmente que nos respetan poco, por lo tanto respetan muy poco nuestra profesión. Y es que la profesión del periodismo es muy importante porque tiene que limitar ese control del gobierno, o sea, el controlar al gobierno, sus decisiones, el informar a la ciudadanía para que no esté en la inopia y nos engañen, todas esas cosas son importantes para un Estado de Derecho como en el que vivimos. Supongo que todas estas maneras de afrontar las noticias perjudican también a la credibilidad que la población ve en los medios. Claramente, y por lo tanto a nuestra profesión en general. Y bueno, por último, una pregunta del equipo, así en general. ¿Quieren conocer cómo se come en A3 Media? Pero esto no lo grabáis, ¿no? No se come muy bien. Es que teníamos noticias de que era así, quería confirmarlo de primera mano. Confirmo la noticia, no se come muy bien, la verdad. Bueno, por último, y así para finalizar, quería que nos recomendaras un libro, una película y una canción. Uy, qué difícil. Una canción, Blowing in the Wind. Una película, mira, últimamente es que tengo muchas películas. Siempre he sido muy fan de Blade Runner, en mi película de infancia casi, podríamos decir. Pero hay muchas otras películas, no sé, Tomates verdes fritos. Bueno, me voy a quedar con esas dos. ¿Y el libro? Y el libro, mi problema de los libros es que yo siempre que leo un libro, cuando lo termino, tengo que seguir como una especie de luto, porque tengo un sentimiento de pérdida, entonces soy incapaz de recomendar ninguno porque todos me atrapan. Entonces no sé cuál decirte, es que no sabría qué decirte. Mira, como libro de cabecera para cualquier periodista, creo que hay que leer sobre periodismo. Y para eso hay un gran maestro, entonces cualquier libro sirve. Pero luego, pues de cabecera, de mesita de noche, cualquiera. El último que me he leído es uno sobre la situación de Irán, que es muy interesante, que ahora no recuerdo el título, pero vamos, que es que como periodista al final lees muchísimos libros sobre ensayos periodísticos y novelas históricas sobre las realidades de los países, para no quedarte un poco atrás. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, por estar con nosotros y esperamos verte muy pronto.